Hoy una prefi de exportación en dólares está al 10%. Un disparate. Es un disparate 10% en dólares. Si vos te manejás con un combo de financiamiento, ponele. Hay bancos que en esta coyuntura te están obligando a cancelar créditos que antes podías rolear. Y te dicen, no, necesito que lo canceles. Entonces tenés que buscar los fondos para cancelarlo. La otra forma de financiamiento, que es el descubierto bancario, dice, che, estás financiando mal. Sí, está bien, pero por la falta de previsibilidad que tiene el sector, siempre tenés parte que te financiás con descubierto. Las tasas del 94% son un disparate. Entonces, se te va toda la rentabilidad o la poca rentabilidad en el costo del financiamiento. Presidente del astillero naval Federico Contesi. No, yo digo, más allá de ahí, digamos, lo primero que noté en tu posteo era bronca con lo que está pasando a nivel tasas de interés, con un dólar que para exportar un día vale una cosa y al poco tiempo volvió a bajar. Pero bueno, una crítica también, como decía, ¿no? al gobierno. A ver, qué visto desde, a ver, primero, contanos por qué escribiste eso, lo hiciste público, algo que muchos empresarios de distintos sectores hoy están justamente reclamando al gobierno, que así como vamos, iba a ser muy difícil para la economía real. Pero, a ver, contanos en tu caso, ¿qué te llevó a escribir esto? ¿Qué es lo que está pasando puertas adentro de tu empresa? Dale, voy a explicar un poco porque justo ahora iba a redactar un hilo explicando, porque la verdad que nunca tuve tanta repercusión con un posteo. Sí. Casi 252.000 visualizaciones y bueno, me siento obligado ahora a dar alguna explicación. A ver, como bien decís, el concepto general fue una crítica a este plan aspiradora que no es inocuo a la actividad económica y esta suba de tasas para contener el dólar tiene sus consecuencias y bueno, estaba cerrando la oficina, baja el gerente financiero y me dice, tuve que cerrar cambio a 1.292 porque no tenemos un mango, el banco se me venció uno, o sea, tenemos en la pesquera diversos instrumentos de financiamiento, prefinanciación de exportaciones, descubiertos, otro tipo de préstamos. Me dice, en uno de los bancos me venció la línea de descubierto y me la renovaron a la tasa del 90 y pico %. Entro a otro banco que tiene tasa variable en descubierto, estaba en 94%. Y te agarrás la cabeza y decís, es muy difícil producir en la Argentina. O sea, algunos que contestaron el posteo se van a morir de literalidad porque era un ejemplo hipotético. Ni mi actividad ni la pesca tiene un solo insumo, ni lo compras en un determinado momento, pero muchas veces el político cuando toma estas decisiones no se pone en la situación del empresario pyme con todas las dificultades que acarrean y todo lo que implica eso, ¿no? A ver, Domingo, vos, a ver, contanos en la práctica, para quienes no estamos cerca de lo que es un astillero, de cómo trabaja, pero me parece que a la gente le puede interesar como referencia de lo que yo comentaba, me parece que vive hoy el mundo empresarial de las pymes. Digamos, concretamente, en tu día a día, ¿cómo te impacta esta suba de la tasa de interés? Mirá, te voy a explicar no tanto del astillero, porque el astillero es una empresa que tiene un muy bajo nivel de endeudamiento, sino desde el grupo pesquero, que la pesca es una actividad de mano de obra y capital intensivo. ¿Qué significa esto? Nos manejamos mucho por temporadas. Por ejemplo, ahora estamos en plena temporada de langostino. Creo que hasta hace pocas semanas estaba toda la flota parada porque no lográbamos renegociar una baja salarial de convenios dolarizados. Finalmente se llegó a un acuerdo, se perdieron 5 meses de una temporada de 7 y hoy estamos en los últimos 2 meses de la temporada. Cuando vos encarás una temporada de pesca como la de langostino, lo que haces es comprar materia prima, pagar combustibles, pagar salarios dolarizados, o sea, toda una rueda financiera para exportar quizás dentro de 90 a 120 días. Entonces, necesitas muchísimo capital de trabajo, por ahí estás, y manejás márgenes
mínimos. ¿Por qué? Primero porque no somos formadores de precios y estamos en una coyuntura de precios internacionales a la baja, muy dramática, especialmente para el sector pesquero, que fue lo que motivó esta crisis que estuvimos tantos meses parados. Y segundo, porque el negocio ha sido históricamente así. Entonces, cuando yo me reía mucho de la gente que decía, flaco, si tu margen es del 7%, dedicate a otra cosa. Y bueno, lamentablemente los sectores exportadores trabajamos con márgenes menores a esos. Y en la pesca, muchas veces trabajás con márgenes negativos. O sea, estamos exportando a pérdida. ¿Qué exportás vos? Recordanos. Por ejemplo, nuestro principal producto es el langostino. Nosotros exportamos langostino entero congelado a bordo, langostino pelado y de venado, son bolsitas de 200 gramos que se van directamente a los supermercados de Estados Unidos, de Suecia, de España. Todos productos que, en el caso del langostino, era un producto que en el año 2005, por ejemplo, se exportaba a 12 hasta 15 euros el kilo. Hoy no lo estamos, el langostino entero. Hoy, hasta hace 2 meses atrás, no lo estábamos pudiendo exportar a $5,5 el kilo. O sea, la caída de precios internacionales que sufrió es, pero asombrosa. Por varios motivos. Principalmente la irrupción del langostino de cultivo, el banamey. Pero también me salgo del langostino y me voy a la merluza. La merluza exportamos filetes de merluzas congelados que tienen también un grado de elaboración muy grande porque tenés que procesarlo en una planta en tierra, ya sea en Mar del Plata, en Puerto Deseado o en Rawson, que son los 3 establecimientos que nosotros tenemos. Y también es un círculo donde capturás, pescás, pagaste sueldo y recién a los 90, 120 días vas a estar liquidando y cerrando cambio. Y a diferencia de otras actividades, no existe el silo bolsa de langostino. Claro. ¿Por qué? Nuestro producto es perecedero. Mantenerlo en frigorífico sale muchísima plata. Pero aparte no tenemos capital de trabajo las empresas pesqueras. Entonces, todas tenemos que, apenas conseguimos la venta, cargar y exportar. No podemos especular con, voy a esperar que suba el tipo de cambio. Es una dinámica completamente distinta a la de otras actividades. Y te hago esta última antes que se sume Paulinia. ¿Y dónde te pega vos en esto que comentás, si lo podés reiterar, el tema aumento de la tasa de interés en el 100% anual, el descubierto, ¿no? Nos pega en la línea de flotación. En la línea de flotación, o sea. Pero porque en el día a día, ¿cómo? A ver, eso, me interesa saber cómo es en el día a día. Vos ya explicaste recién el tema de los precios y la exportación. Ahora contanos el día a día de la tasa. Hoy una prefi de exportación en dólares está al 10%. Un disparate. O sea, 10% es un disparate 10% en dólares. Si vos te manejás con un combo de financiamiento, ponele. Hay bancos que en esta coyuntura te están obligando a cancelar créditos que antes podías rolear. Y te dicen, no, necesito que lo canceles. Entonces, tenés que buscar los fondos para cancelarlo. La otra forma de financiamiento, que es el descubierto bancario, dice, estás financiando mal. Sí, está bien, pero por la falta de previsibilidad que tiene el sector, siempre tenés parte que te financiás con descubierto. Las tasas del 94% son un disparate. Entonces, se te va toda la rentabilidad o la poca rentabilidad en el costo del financiamiento. Sí. Listo, quiero hacer un punto sobre, un doble clic, digamos, sobre algo que dijiste al pasar al principio, que hablabas que se habían demorado con el langostino porque estaban con un tema de renegociación en la paritaria, con salarios a la baja, dijiste. ¿Podemos hacer un zoom en eso? Porque algunos lo preguntaron también en el chat. Sí, mirá, el sector langostinero congelador implica unos 113 buques con empresas que son algunas multinacionales, otras pymes como nosotros, otras más grandes, más chicas, pero que la temporada había arrancado el 15 de marzo y recién los barcos salieron a fines de julio. Esto era porque los convenios colectivos estaban fijados en dólares con precios de referencias que se habían tomado
en el 2005, eran del 2005 los convenios, cuando el langostino congelado gordo se vendía a 12 euros el kilo. Y como te decía, antes de esta temporada no se estaba pudiendo vender a 5,5. El sector empresario planteó una rebaja en determinados ítems de producción que implicaba un 30% reducción, pero que en la mano al trabajador no le era una rebaja, porque como el dólar en este periodo se devaluó más que un 30%, o sea, con respecto a la temporada anterior, que estaba en un promedio de 800, 900 pesos, hoy estaba en 1.300, al trabajador en la mano no le significaba. Estamos hablando de sueldos altos, ¿no es cierto? Un trabajador, un marinero que en un mes, haciendo 2 mareas en un barco grande, puede levantar 12, 13 millones de pesos, y son una tripulación de 30, 35 personas, que es una parte muy alta del costo salarial, del costo de explotación. Hoy los salarios entre marineros, capitanes y maquinistas representan el 60% de las ventas. O sea, no sé si hay otras actividades y con salarios enormes, ¿no es cierto? Molesta mucho cuando uno habla de estos salarios, pero marineros que cobran 12, 13, 15 millones de pesos, ni te cuento lo que cobran los capitanes o los maquinistas. Ok, o sea que ahí no hay, porque me llamó la atención y algunos se lo preguntaban en el chat, no es que se acordaron salarios a la baja, digamos, en mano del trabajador. O sea, sí lo es, fue una diferencia. No en mano en pesos, sí con respecto al convenio colectivo, no se llegó al 30% que quería la parte empresaria, la reducción fue mucho menor, también hubo una participación del Estado haciendo un esquema de reducción de aportes patronales del 70-30, que hay varios gremios que están firmando acuerdos parecidos. En definitiva, se logró un mix que hizo que la flota pudiera retomar actividad, lo cual es importante, pero hay otras flotas como la fresquera que hoy siguen trabajando con ecuaciones que no cierran, que son a pérdida, que si vos haces los números, realmente no te dan. Entonces vos decís, pero bueno, ¿cómo trabajan? Y lamentablemente voy a decir algo que muchos de ellos yendo por la banquina. ¿A quién te referís cuando decís muchos de ellos yendo por la banquina? O sea, cuando vos no te cierran los números, tratás de buscar formas para que poder seguir trabajando y no cerrar tu empresa y que puedas seguir operando. Entonces, ir por la banquina es pagar salarios en negro, no declarar lo que realmente pescaste, o sea, hacer alguna artimaña para que tu marea de pesca termine dándote una moneda, por lo menos pagando los gastos. Y esto no es sustentable en el tiempo. No podemos normalizar eso. Sí, además tienen retenciones, los derechos de exportación es algo que les pesa significativamente también, ¿no? O sea, están con márgenes muy mínimos o a pérdida y los derechos de exportación se mantienen ahí firmes. Sí, lamentablemente somos un sector bastante olvidado por el gobierno y no recibimos todavía el alivio fiscal que significaría una baja de los derechos de exportación y también somos uno de los pocos sectores productivos que sufrimos aumento de impuestos. A nosotros tenemos otro impuesto que se llama Derecho Único de Extracción, el DUE, que es una especie de canon que se paga cada vez que traes pescado a puerto, que nos lo aumentaron un 300% este gobierno. Mira, ¿y la retención de cuánto es a la exportación? Las retenciones varían según el producto, van del 1 al 9%, ponele que de promedio es un 5%. Vos me decís, che, es poco comparado con el campo o con otras actividades. Sí, pero son productos que, como te decía antes, en muchos casos se están exportando a pérdida. Sí. ¿Y atendés también, vendés en el mercado interno? Vendía. Nuestro grupo empresario tenía una línea de productos envasados. Lo único que vendíamos en mercado interno era conserva de pescado y tuvimos que cerrar la fábrica. No, ¿y por qué? Porque es imposible competir contra el producto importado. Imposible. O sea, con el costo nacional, mirá.
La industria conservera en Argentina supo tener 35 fábricas de conserva. Antes que se desarrollara la industria frigorífica, sí, todo lo que se pescaba en Mar del Plata en la década del 50, 40, 60, iba a latitas de pescado. Y la latita de pescado en Mar del Plata era más típica que el alfajor. De esas 35 plantas, quedamos 5, hoy quedan solamente 4. La nuestra cerró. ¿Viste cuando, volvemos ahora al posteo, viste cuando el tuitero te dice, flaco, si no te dan los números, cerrá y dedicate a otra cosa? Bueno, tuvimos que dedicar a otra cosa. Hay muchos de esos. Sí, la gente lo dice alegremente, pero hay dos situaciones. Primero, el dolor que significa tener que despedir gente de 25, 30 años de antigüedad que atravesó toda una vida en la empresa y que es parte de la familia. Segundo, la impotencia de no estar pudiendo transmitir cuál es la situación del sector. Y tercero, que es desde el punto de vista de yo quiero que al país le vaya bien y yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Todo ese tipo de actitudes, de bravuconadas, de si no te da el número cerrá y dedicate a otra cosa, las vamos a terminar pagando. Entonces, esto es lo que más me duele. Yo soy de los que creen en un Estado lo más chico posible, yo soy de los que creen en desregular todo lo que se pueda, pero también creo que tiene que haber política industrial. No creo que... soy un ferviente creyente del industrialismo y de las políticas industriales, y lo veo eso en los países más liberales del mundo. Pero ¿por qué no? Dale, Paula. No, digo, la ecuación hoy, vos decís, bueno, el rumbo en líneas generales, evidentemente lo apoyás, ¿no? La volatilidad de tasas está destruyéndolo todo, por lo menos en este corto o mediano plazo. ¿Cuál sería tu ecuación para tu sector con la que funcionarían mejor? Porque muchos dicen, bueno, siempre piden devaluación, ¿no? Que un dólar más alto. Mirá, es la respuesta ahí. Y voy a vincular tu pregunta también con algo que me quedó en el tintero que me preguntaba Claudio, que es del astillero, cómo está el astillero. Hoy en el astillero yo me quedé sin clientes. Empiezo por atrás y después te contesto, Paula. Dale. ¿Por qué me quedé sin clientes? Y porque nadie quiere hacer un barco pesquero. Nosotros nos especializamos en construir barcos pesqueros. Ahora vamos a tratar de diversificar y buscar otros rumbos. No es sencillo. Pero hoy nadie quiere hacer un barco pesquero para perder plata. Y nosotros estábamos en un proceso de renovación de la flota donde tuvimos que en el año 2019 empezar a agrandar nuestro taller y en el 2024 terminamos de inaugurar la última ampliación porque tenía 30 clientes en lista de espera para empezar barcos. La construcción de un barco dura aproximadamente un año. Estaba construyendo de a 5 barcos por vez. Amplié mi capacidad instalada para construir de a 8 barcos por vez. Hoy estoy entregando este año los últimos 2 y me quedé sin clientes. O sea, no pude cerrar una nueva orden de compra en los últimos 18 meses. A pesar de que tenía, como te decía, más de 20 tipos en lista de espera. Hoy levanto el teléfono, los llamo y me dice, ni en pedo empiezo un barco. Para perder plata no invierto capital. Y ahora vinculo esto con tu pregunta. La pesca puede existir y ser rentable aún con un tipo de cambio que no sea el más competitivo de su serie histórica, aún con este tipo de cambio. Pero necesitamos, primero, baja de impuestos, que nos sacan los derechos de exportación, necesitamos desregulaciones y necesitamos también renegociar convenios colectivos para adaptarlos a lo que hace el mundo. Nosotros estamos haciendo cosas hoy en Argentina que no las está haciendo el mundo. Y eso es lo más difícil de todo. O sea... Pero una cosa, pero a vos hoy, si yo te dijera, mira, vamos a arreglar lo que a vos te haga viable el negocio, ¿qué es? El tema de la tasa de interés, el tema de las retenciones o lo que vos decís, los convenios colectivos. ¿Qué es lo que hoy te está pegando, como vos decías, a la línea de flotación? Hablando de... No, es un combo.
Es un combo. Pero todo. haceme el ranking. No, bueno, hoy estoy asfixiado, te digo la tasa, porque hoy tengo que salir a cubrir los bancos, entonces te digo la tasa. Pero la realidad es que no es el problema de fondo. A ver, ninguna actividad funciona sin financiamiento. Entonces el financiamiento es básico. Pero ¿cuándo espera un cachito, te interrumpo porque... Sí. Pero entonces, ¿cuándo? Porque veníamos de distintos gobiernos, el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, los peronistas te decían, no, mirá, vamos a hacer política industrial, créditos baratos, si vos querés exportar, anda al Vice, que tenemos una ventanilla abierta para que vos puedas exportar, líneas de crédito barata. Entonces, tenemos que ir hacia eso, porque vos dijiste recién, hay que tener política industrial. Bueno, yo te pregunto, si había política industrial y ahora no, ahora está claro que no, pero antes había. Por eso digo, sí, estructuralmente, ¿a dónde tenemos que ir? Mirá, a ver, la política industrial del peronismo, del masismo, era una política industrial de la boca para afuera, pero que te hacía fundir por otro lado. Por ejemplo, nosotros terminamos el 2023 con precios de los insumos hasta un 500% más altos que los internacionales. ¿Por qué? Porque había total distorsión, imposibilidad de importar. Entonces, ese tipo de política industrial, yo paso, por favor, no me sirve. Empecé a hacer un barco en el 2020 que tenía un costo de 2,9 millones de dólares y terminé en el 2023 el mismo barco 5,5 millones de dólares. O sea, salí completamente de mercado internacional y nacional. Entonces, y con eso te digo, había muchos planes excelentes como el Prodepro y otras cosas, pero si no hay una macro ordenada, no hay política industrial que valga. Entonces, lo primero es ordenar la macro, eso estamos totalmente claros. Ahora, nosotros le explicamos muchas veces al gobierno, por ejemplo, que no podemos competir contra el barco usado, contra el bien de capital usado, porque no puede competir ningún país del mundo. Y también probamos que nosotros competimos históricamente contra el barco usado. Y lo que hicimos fue hacer desaparecer a la industria naval. Subsistimos unos pocos astilleros como nicho. Y cuando se frenó por primera vez la importación de barcos usados, que fue a fines del gobierno de Macri y se continuó con el gobierno de Fernández, pese a todo eso explotó el negocio. Entonces, hoy volvemos a tener la libre importación de barcos usados, pero hoy es una paradoja que ni siquiera eso está afectando porque nadie está invirtiendo ni 10 palos verdes ni $500.000 que sale el barco usado. Claro. Ni lo traen ni lo hacen. Pero por eso yo te pregunté, volvamos para atrás. ¿Cuál es el modelo Néstor Kirchner, macroordenada y política industrial? ¿Es el modelo de Cristina Kirchner, donde se te empieza a descuajeringar todo, pero tenías al Vice? Ellos decían política industrial. Te pregunto, y después me dijiste Alberto Fernández, no, que era un desastre. Empecé a construir un barco a un valor, terminé a otro, perdí como en la guerra. Este gobierno de ahora me desreguló todo, me dejó ahí otra vez que ya no es negocio ni para los malos, digamos, ni para los malos de los que te importan, dividiendo así entre buenos y malos, lo que te importa en el barco usado. A ver, ¿cuál es qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que sirve para tener política industrial? A ver. Tu pregunta me está abreviando la contestación de varios tweets que tenía pendiente, ¿no? Porque es lo que piensa todo el mundo. Bueno, pero vos, ¿qué apoyás? Primero soy apartidario. Perdón, yo no te pregunto por partidismo, yo te pregunto por qué es lo que sirve como modelo. Después cada gobierno hizo su política. Pero cada gobierno hizo cosas bien y cosas mal. Okay. Entonces, yo no creo que haya habido un gobierno que hizo todo bien, ni haya habido uno que hizo todo mal. Entonces, en ese lado de la grieta me pongo. Ahora bien, mi responsabilidad como empresario es señalar en cada uno de los gobiernos qué cosas estoy viendo mal para que se corrijan. Entonces, eso me hace que, según el gobernante de turno, soy el eterno opositor, porque fui opositor a los kirchneristas, fui opositor a Macri, ahora soy opositor a Milei.
Y yo no soy opositor a nadie, yo quiero que al país le vaya bien y quiero que a mi industria le vaya bien. Es que tu retrato, perdón que te interrumpo, pero tu retrato es por qué llegamos a Milei, digamos, y porque los empresarios, el público en general notó que, y sí, con Cristina terminamos mal, con Macri terminamos mal, Alberto Fernández ni hablar, y ahora estamos acá con Milei. Digamos, lo que vos contás como dinámica es el retrato del país, porque si no, ¿no? Pero lo que yo te quiero preguntar es, y ya te pregunté, te vuelvo a preguntar, es, bueno, pero ¿cuál es el modelo? ¿Entendés? Porque, bueno, macro ordenada, y después, ¿qué? También Milei también te dice, y sí, te ordeno la macro, fíjate. Pero ¿y después? No me animo a hablar de un modelo general porque no soy economista y no soy... no, como empresario te pregunto. Como empresario de mi sector te digo, por ejemplo, de este modelo, estoy de acuerdo con la apertura económica, pero quiero una apertura inteligente. Me parece que la apertura... ¿Qué es la apertura inteligente para tu negocio? Y, por ejemplo, yo soy fabricante de bien de capital, no me hagas competir con el bien de capital usado porque no compite en ninguna parte del mundo. A ver, te hago un ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, por ejemplo, ahora también está en tratamiento el famoso decreto 340 de la Marina Mercante que se desreguló y permitieron que en la Argentina no solamente operen barcos usados, sino que operen barcos de bandera extranjera en el cabotaje nacional. Y en Estados Unidos, el país más liberal del mundo, tiene una ley de 1922, o sea, tiene más de 100 y pico de años, que se llama Jones Act, que te dice que todos los barcos que operan en el cabotaje de Estados Unidos tienen que ser construidos dentro de Estados Unidos. O sea, no es que no permiten la importación del barco usado, no permiten la importación del barco nuevo. O sea, son tontos los yankees. Tiene que ser construido dentro de Estados Unidos y tripulado por estadounidenses. Entonces, a ver... Eso está bueno, me envalentó. Pablo hace rato que te quiere preguntar algo, pero yo me envalentó, porque es eso, por eso te preguntaba, ¿qué es ser inteligente? Y ojalá todos te estén prestando atención. Acá Aldo, sí. La teoría liberal no se puede predicar a rajatabla para todo, no lo hace ningún país del mundo. Hay sectores que son estratégicos. Entonces, a ver, la industria naval es uno de esos sectores estratégicos. Cuando vos impulsás la industria naval, y Trump asumió y puso un plan de desarrollo de la industria naval impresionante que está reactivando los astilleros. Lo mismo está haciendo Lula. Y Bolsonaro lo destruyó. Y ahora te hago el ejemplo de la industria offshore. Pero cuando trabaja la industria naval, trabajan un montón de subcontratistas, un montón de navalpartistas, el tipo que fabrica los guinches, el tipo que fabrica los motores, el tipo que fabrica las cajas de cambio, el tipo que fabrica las cocinas. Entonces, estoy usando la mala palabra proteger esta industria. Estás protegiendo o dando trabajo a un montón de otras industrias. No me gusta la palabra proteger porque no quiero protección, yo quiero competir. Pero quiero competir en igualdad de condiciones. No sé fabricar barcos usados. No puedo pagar sueldos usados, no puedo pagar impuestos usados, no puedo comprar insumos usados. Solamente puedo comprar cosas nuevas, entonces déjame competir contra el nuevo porque lo otro no es competencia. Te doy un ejemplo. Así te podría dar mucho más ejemplos, pero básicamente es pragmatismo y conocimiento del sector por sector y no aplicar una misma teoría para todo a rajatabla. Tal cual. Ahora, Vito, hay muchos que te dicen acá que sos peronista y no lo sabés. Muchos, ¿eh? Yo creo que no. A ver, el peor momento que pasé fueron una audiencia con Moreno, por ejemplo, o sufrir la política de Massa. Yo creo que quizás soy peronista de discursos, pero no de los hechos. El peronismo rara vez hizo políticas que permitieran el desarrollo de la industria. Vuelvo con esto de comparar los distintos momentos y los distintos gobiernos, ¿no? A ese retrato. ¿Alguna vez se te bajaron? Vos hace algunos minutos decías, creo que a finales de 2024 era que tenías en puerta a 20 y pico de clientes esperando para hacer sus barcos. ¿No? ¿Dijiste eso? Sí, sí. Bien. Más o menos. La pregunta es, ¿alguna vez tuviste hacia atrás en la historia del astillero una baja tan contundente de 24 que estaban ahí esperando, diciendo, bueno, en 2025 nos ponemos a fabricar,
¿O arrancamos con los proyectos y de pronto se te bajan todos? No, nunca. Pero bueno, se dieron varias cosas. Lamentablemente este gobierno empezó muy mal con la pesca. Recordemos que... Sí, claro. Creo que la primera nota, no me acuerdo si con vos o otro empresario, fue esa. Una de las primeras notas que hicimos acá. Vos imaginate el tipo que estaba queriendo construir un barco y que de golpe le meten un proyecto de ley donde le dice, te vamos a licitar tus permisos y tus cuotas de pesca. ¿Sabes qué? Dice, no, pará, freno todo a ver cómo termina esta historia. Entonces, bueno, la verdad que y los 5 barcos que estoy entregando este año son barcos para un puerto especial que es Rawson, que tiene mayor rentabilidad porque tiene una temporada de langostino muy especial, que solamente pueden pescar los que tienen permisos de pesca provinciales para ahí, pero son contratos que cerré a comienzos del 2024, cuando se cayó la ley bases y todavía teníamos un tipo de cambio competitivo que venía de arrastre de la devaluación de diciembre. Entonces, a fines de enero del 2024, a fines de febrero, logré cerrar esos 5 contratos que fueron un gol de media cancha, y hoy a esos mismos tipos que trabajan y que tienen una actividad que todavía es rentable no les puedo vender un barco. Claro. Ahora, meto una más, Claudito. Dale, no, tranquilo. Apoyando el rumbo, digo, en términos generales, también en el chat hay muchos que dicen, bueno, se contradice. ¿Cómo ves hacia adelante, cómo ves la cosa post-elecciones? Si en definitiva tenemos un gobierno que no se sienta con los sectores, ¿no? Que dice, yo arreglo la macro y que los empresarios se arreglen. Y vos, por ejemplo, estás planteando lo que pasa, no sé, en Estados Unidos, o esta suerte de protección, sin querer usar la palabra protección, pero digamos, de ser más considerado con algunas necesidades que tienen los distintos sectores para competir en igualdad de condiciones. ¿Vos ves que haya alguna respuesta, alguna empatía respecto de eso, o que esto va a seguir exactamente igual? Yo espero que haya un cambio después de las elecciones de octubre. O sea, que haya una reconfiguración del plan económico y que comience a haber otra mirada que va a ser necesaria. Me parece que la demanda social ya va a dejar de ser la inflación y va a comenzar a ser el empleo, y van a tener que empezar a ver con otros ojos esto que alegremente se dice, bueno, si no te da el negocio, cerrá y reconvertite. Espero que así sea. Y bueno, es un diálogo complejo porque es un gobierno con una estructura que nunca antes habíamos visto de tan poca gente, y con subsecretarios o directores que no tienen llegada a veces al poder de decisión, que muchas veces te atienden y te miran con cara y sí, tenés razón, pero el que decide es arriba y no puede hacer nada. No sabés la cantidad de economistas que formaron parte de distintas administraciones que pasaron acá por el programa, por acá charlando, y que te dicen, y sí, yo llevé tal idea que me la acercó un empresario, que me parecía lógica, que tiene que ver con lo que yo pienso, y claro, y arriba me la bocharon, ¿entendés? Claro. Es así también, ¿no? Y no sé con qué tendrá que ver, si es la falta de idea de país, digamos, no sé. Te hago una preguntita, mirá. Me manda esto un amigo acá del chat. Estos son atún marca Cumaná, vienen de Ecuador. Y me dice, comerciante, amigo nuestro, que vale 40% menos que el atún enlatado que se fabrica acá y tiene otra marca local. ¿Me puedes explicar por qué el atún de Ecuador vale 40% menos que el atún de acá? Sí, perfecto. De todas las fábricas de conservas, de todo lo que se pone en una lata de conservas, atún, caballa, calamar, anchoa, lo único que no se pesca en Argentina es atún. Entonces, la materia prima del atún es importada. Si a vos a esa materia prima importada le agregás un costo de mano de obra nacional, y bueno, vos terminás con un producto que tiene un costo de la lata de 3.000, 2.900, 3.000 pesos. Cuando se la das al supermercado te la pone en góndola a 4.000, 4.500 pesos. Vos tenés hoy producto importado en góndola a 2.000 pesos, o sea, menos de la mitad. Si yo me pongo a importar ese atún
con mi marca, lo hago en Ecuador y lo traigo a Argentina, tengo un costo de 1.500, 1.800 pesos. Lo que pasa es que también ese mismo costo lo tiene el supermercado. Entonces, ¿por qué tuve que cerrar la fábrica? Y porque lo estaba haciendo directamente el supermercado. Ahora, paradójicamente o curiosamente, lo que más vendemos de conservas no es atún, es caballa. Que la caballa sí se pesca en Argentina y es un producto más barato que el atún, teóricamente, y que se consume más en el norte del país, en el interior, es una lata un poco más grande. Bueno, hoy el atún está más barato que la caballa, el atún importado. Entonces tampoco podemos vender caballa. ¿Y por qué no? Porque justamente el mismo empresario me dice que en la caballa hay menos diferencia. ¿Por qué decías? Bueno, primero porque caballa importada hay... Primero, por eso mismo que te decía, porque la caballa la pescamos acá localmente. No la tenemos que importar. O sea, tenés un costo menos y podés comprar una materia prima un poco más barata. Pero después es que tenés un costo de mano de obra, un costo de producción altísimo. Hoy las pocas empresas conserveras que están trabajando en Argentina se tuvieron que reconvertir a cooperativas o están trabajando con cooperativas. Nosotros decidimos no atravesar ese camino porque no nos parece, quisimos trabajar con personal bajo relación de dependencia y no nos cierra el número de ninguna forma. Y ahí tenés otra cuestión. Un gremio como el SOIP que se mantiene inflexible con su convenio de 1975. El SOIP en la década del 80 tenía 20.000, 18.000 afiliados. El SOIP es el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. ¿Sabés cuánto le quedan actualmente? ¿Cuánto? No sé si llegan a 700. Claro. Pero no te flexibilizan el convenio colectivo.